Ok, ya inicia a grabar, ya está activada la interpretación, ya les voy a poner unos avisos en el chat. Bueno, Ya, perfecto. Entonces, damos la bienvenida a todos los participantes en el día de hoy a este evento, que es continuación de un evento que tuvimos la semana pasada. Yo voy a estar en el día de hoy moderando este evento que está enfocado al tema de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Yo soy Clara Matallana, hago parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y en este momento soy el punto focal del grupo de especialistas de OMEC para América Latina y el Caribe. Espero que tengamos un diálogo productivo en el día de hoy, en este evento que hemos titulado Tenemos que hablar. Creemos que es importante hablar de algunos temas como la meta 3 del marco Cumming-Montreal, que tal vez no todos pudieron estar la semana pasada, pero hablamos un poco de los elementos de esta meta. Y hoy vamos a tener una agenda más enfocada a las OMEC. Vamos a tener unas presentaciones de contexto, unas reflexiones sobre el grupo de especialistas de OMEC de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y algunos procesos desde los países que han venido trabajando este tema de OMEC. Tenemos representantes de países como México, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica y Brasil. Vamos a tener también una presentación sobre el reporte de OMEC a la base de datos mundial por parte de Janet Lesman de WCMC y esperamos tener un espacio para algunas preguntas del público. En este evento queremos también recordar y honrar la memoria y el legado de Cathy McKinnon, quien fue por mucho tiempo presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y punto focal del grupo de especialistas de OMEC, directora de este grupo, y participó en muchos eventos en esta región. Tiene un gran legado en temas de conservación y desafortunadamente nos dejó hace algunas semanas y pues será muy recordada y trataremos de continuar con su legado en estos temas de conservación. Para nuestra primera intervención vamos a tener un contexto actual sobre las OMEC, sobre estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Pues quiero recordar que este es un evento que hace parte de pues un contexto de un proyecto en el que está trabajando la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, tenemos con nosotros hoy a Paula Bueno, quien nos va a contar un poco sobre este contexto. Eh, y quien se ha desempeñado en los últimos tiempos como la representante de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para América Latina. Entonces vamos a contar con la participación de Paula y nos va a contar un poco sobre ese contexto de la SOMEC. Paula, te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchísimas gracias, Clara, y todos los participantes. Esperamos que se unan cada vez más. Ahí vamos a estar haciendo los recordatorios de la traducción y gracias por estarse también presentando en el chat. Esa es una muy buena dinámica. Si me permites, August o Clara, para poder compartir, porque alguien tiene el host. Mientras tanto, efectivamente me presento rápidamente. De nuevo, soy Paula Bueno, soy la vicepresidenta regional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para América del Sur, aquí en representación de este grupo también maravilloso que hemos consolidado, que mostrábamos hace un ratito la diapositiva con los diferentes nombres y bueno, muchas más personas que nos acompañan en diferentes desarrollos. Actualmente me desempeño como gerente senior de gobernanza oceánica en conservación internacional en la División de las Américas y estoy aquí para acompañar este ejercicio que de nuevo está representando en la mayor posibilidad una gran cantidad también de desarrollos, de inquietudes, de visiones, sobre todo de ímpetu para poder ir adelante un paso
en términos de lo que necesitan los países para poder hacer este reconocimiento y aprender sobre lo que requerimos respecto de las UNES. Ahora que oigo aquí un ruidito, les voy a pedir el favor que pongan sus micrófonos en silencio. Muchísimas gracias. Todavía no estoy pudiendo compartir, ya ahora sí lo estoy pudiendo hacer. Y bueno, simplemente para contarles y ahondar un poco en lo que Clara ya introdujo hace unos momentos, y es que efectivamente todo esto surge, o toda esta necesidad también de que podamos sentarnos a hablar, están marcadas dentro de la... Gracias por silenciar el micrófono. Están marcadas dentro de esta tendencia o esto que estamos ahora mundialmente llamando la conservación basada en áreas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo diferentes medidas efectivas, y aquí quiero hacer mucho énfasis en que se trata de ser efectivos respecto de la conservación, es decir, de lograr los resultados de conservación in situ, ¿no? Porque por supuesto también tenemos una cantidad de iniciativas que complementan esa conservación in situ, pero que aquí pues las vamos a un poco a centrar en ese sentido. Y recordar también que para poder adoptar la que hoy es la meta 3 del marco global de biodiversidad Kunming-Montreal, se hizo toda una serie de revisión de evidencias para poder establecer los objetivos, las metas y los hitos. Esa revisión de evidencias es un trabajo que además toma también mucha de la posta y del legado que trajo la implementación de la meta 11 de Aichi, es decir, de la anterior planificación de la biodiversidad para 10 años en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, y que lo que nos trae también, o lo que nos invita, es a revisar una serie de literatura, pero también de evidencias en términos de tener unas entrevistas, de tener unos testimonios específicos en el terreno por parte de diferentes instancias. Entonces tenemos algunos estudios que son científicos, algunos estudios que tratan también de considerar de la misma manera otros sistemas de conocimiento, como es el caso de la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, y por supuesto también el trabajo que hace los colegas o los expertos de la comisión, que pues efectivamente no somos más que personas que en nuestro día a día y en nuestra labor diaria efectuamos conservación de una u otra manera. Entonces, ¿qué es también lo que sucede o lo que se trata de tener en cuenta en este tipo de estudios? Y es revisando una serie de valores ecológicos en la planeación sistemática de la conservación. Pensar en este momento con estas características, con estos crisis y esos riesgos que estamos viendo actualmente respecto, por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, el incremento de la temperatura global y todo lo que eso conlleva también en términos de esos valores ecológicos, establecer o llevar a pensar realmente cuánto se requiere o cuál es ese mínimo de la conservación que es necesario para poder salvaguardar nuestros ecosistemas. Por supuesto, un mínimo no significa que ese mínimo sea lo único que debemos lograr, pero hace parte pues también de ese bagaje para poder tomar ese tipo de decisiones, como la que ocurrió a través del Marco Global de Biodiversidad, que lo que hace pues es darnos una ambición, hacernos planear hacia adelante para poder de nuevo tener unos mínimos que nos lleven también a pensar que podemos cumplir con una conservación efectiva del territorio. Entonces esta revisión, que bueno, pues no vamos a alcanzar a entrar en detalle de todo lo que nos dice, pero sí tener en cuenta que muchas gracias, que lo que hace es básicamente decirnos, mire, los objetivos, todo debe considerarse de una forma integral, no puede considerarse de una forma aislada. Necesitamos diferentes estrategias para la protección y la conservación que estén formalmente reconocidas
pero allí no para la tarea, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener una serie de consideraciones de calidad frente a la gestión de los territorios para que esa calidad, o perdón, esa conservación sea eficaz y además tenga lugar en el largo plazo. Esos son temas que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, esa calidad de las áreas protegidas y conservadas va a ser fundamental en diferentes aspectos como los que vemos aquí y que nuestra herramienta del estándar de la lista verde nos ha ayudado muchísimo también a consolidar, porque a partir de ellos es que realmente podemos hacer una medición de esos resultados efectivos de la conservación y a la postre de cómo estamos deteniendo la pérdida de biodiversidad, que pues es uno de los objetivos ulteriores a los que nos lleva toda esta discusión de para qué y cuánto es lo mínimo entonces para esa conservación. Paula, Como ustedes bien, perdón por sí. interrumpir, nos están diciendo que la pantalla que se ve es la de modo presentador. No sé si es posible ponerla en modo presentación. Vemos la pantalla en la que... Ahí ven, es que creo que acá me muestra, ahí ya en ahí, la, ya, la perfecto. completa. Sí, Ya, sí, muy perfecto, perfecto. Sí, a mí muy al revés. Perfecto, mil gracias por esa interrupción, Janet, porque es súper importante justamente que acá tengamos todas estas claridades, también podamos discutir y dialogar un poquito. Y bueno, el mensaje también en el que estábamos entrando en este momento es para cumplir esos mínimos, para poder cumplir con esos resultados de conservación, entonces las discusiones que se han tenido a nivel global ahora pues nos muestran claramente que tenemos diferentes tipos de conservación basada en áreas. ¿A través de qué? Figuras que son, en el caso de las áreas protegidas, legalmente reconocidas y a través de medios eficaces, que no necesariamente tienen que ser legales, pero sí institucionales, tiene que haber algún tipo de marco pues que realmente nos dé una protección efectiva, no solo un reconocimiento. Y también tenemos esta otra tendencia que es sobre lo que vamos a hablar hoy, respecto de esfuerzos que no necesariamente tienen la conservación como su objetivo primario, pero que resultan en una conservación efectiva y en el largo plazo. Entonces, varios elementitos aquí que pues Clara más adelante ya nos va a empezar a hablar y a desmenuzar un poco más en detalle, pero simplemente que tengamos en cuenta estas dos definiciones y estos diferentes elementos que estamos señalando aquí en unos colores, porque lo importante a la final es que de nuevo consigamos esa conservación en el largo plazo, pero pensemos muy bien para qué la queremos, ¿no? Entonces no se trata solo del esfuerzo de reconocerlo o del esfuerzo de declarar las áreas protegidas como lo vemos aquí, sino que efectivamente logremos esos objetivos que nos estamos planteando a través de ese esfuerzo de reconocimiento, bien sea legal o institucional. Entonces, pues mensajes claves de los que queremos hablar y enfatizar el día de hoy es ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué y qué cuenta entonces en esa meta 3 o en esa meta del 30% de la tierra protegido para el año 2030? Y para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta, y por eso este diálogo, es un lenguaje común. Necesitamos hablar un lenguaje común, si bien siempre vamos a tener la necesidad de reconocer las particularidades de los contextos, de los países, de los tipos de áreas y del tipo de gobernanza, es decir, de quién está tomando la decisión en diferentes territorios. Eso es supremamente importante, pero también es muy importante que tengamos la claridad básica sobre qué estamos entendiendo por estos distintos conceptos. También por eso lo poníamos allí. Y de nuevo, ¿cómo estamos entonces logrando una conservación de calidad? Me he puesto a pensar mucho un símil de la vida real frente a este tema, y es cuando sus papás o nuestros papás y quienes son papás en este momento piensan en que sus hijos tengan una mejor educación en una ciudad grande, fuera de sus países, en universidades de gran prestigio, pero no se preguntan exactamente si su hijo está hecho para ese tipo de educación o está tomando el camino correcto. Entonces puede que el padre se haya esforzado muchísimo durante toda su vida para poderle conseguir un seguro que le asegure entrar en un tipo de institución educativa de muchísima calidad. Pero ahí no para la cosa. Si yo entro a la universidad, entro al instituto, al país que me quiera ir, pero solo logro la matrícula y no puedo pasar
las diferentes pruebas que se me presentan, pues realmente no sé si estoy logrando el éxito, porque bien me aseguraron, es ese mínimo que era llegar hasta la inscripción, pero pues yo sí tengo que lograr unas metas y esto va muchísimo más allá. Es lo mismo que sucede entonces también con las metas de conservación. No se trata de declarar muchísimas áreas protegidas. Todos conocemos el famoso concepto de los parques de papel. Y lo mismo en ese sentido tenemos que aprender para aplicar entonces principios y criterios que nos hagan, aquí como decimos, acertar con las OMEC. Es supremamente importante que en esa consideración, además, específicamente en términos de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación, con especial consideración de territorios indígenas y de comunidades locales, sea asertiva, ¿sí? Asertiva entonces en el sentido de lograr esa conservación de largo plazo, de poderla demostrar, ¿no? De nuevo, no es solo llegar al reconocimiento o a la declaración del área protegida, sino que yo tengo que tener unas herramientas claras para poder en el largo plazo sostener esos resultados que yo hoy en día estoy reconociendo como asertivos en términos de la conservación. Entonces no se trata de un porcentaje, ¿cierto? Es una motivación. Todos sabemos que en el marco de nuestras políticas públicas es importante que tengamos un mínimo de porcentaje allí para, o sea, como meta, como establecimiento, pero no se trata del porcentaje por el porcentaje, ¿no? Entonces, eso tener también muy en cuenta. Perdón, esto se me fue. Y simplemente quería recordarles un mensaje que traemos de nuestro esfuerzo por la elaboración del informe Planeta Protegido América Latina 2021. Y es básicamente para considerar la expansión de los sistemas nacionales de áreas protegidas, es importante entonces poner todos estos mecanismos de conservación basados en área que respeten la diversidad de esquemas de gobernanza, es decir, de tomas de decisión, pero que también sean efectivamente gestionados, ¿cierto? Que cuenten con condiciones propicias para implementar esos objetivos. Aquí estamos hablando de los presupuestos, de las personas que están allí, de las herramientas, de la capacitación, de, como les digo, poder hacer un monitoreo lo suficientemente también robusto como para saber que lo que estamos logrando tiene una línea de comparación, ¿verdad? Es la única forma también de saber que lo estamos logrando y que efectivamente estas áreas sean reconocidas como motores de desarrollo local y sitios que nos ayuden a reducir la pérdida de biodiversidad y a prestar una serie de beneficios en nuestra vida diaria. Entonces, ese es el mensaje que quería dejarles básicamente como abrebocas. Clara nos va a hacer toda una explicación efectivamente de qué se tratan estas otras medidas. Hemos hablado bastante de las características de las áreas protegidas a lo largo de mucho tiempo. Es importante que hoy en día nos pongamos mucho más en sintonía, entendamos las interpretaciones, entendamos lo que implica también hacer un reconocimiento, digamos, en la vida real de estas áreas protegidas y de estas áreas conservadas, y para ello también vamos a tener todos nuestros testimonios de nuestros invitados el día de hoy. Entonces, con eso les dejo acá. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta o comentario, vamos a tener un ratito más tarde, ¿no, Clara? Sí, esperamos tener un espacio para preguntas al final. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Creo que es importante este contexto que nos permite tener una visión sobre qué son las áreas protegidas, qué son las áreas conservadas, cómo se incluye en todo este tema de la conservación el marco de las otras medidas efectivas de conservación basadas en y nos permite también tener algunas reflexiones sobre los retos de este proceso para lograr las metas de conservación. Yo pues voy a darles un contexto corto sobre este tema de las otras medidas efectivas de conservación. También contarles un poco lo que se ha planteado para fortalecer el tema en la región. Y luego vamos a poder tener un poco más de claridad de los elementos de la SOMEC a través de los casos de los que vamos a hablar de los diferentes países, que nos van a permitir un poco entender cómo se ha venido trabajando este tema a nivel de región. Siguiente.
Bueno, quería comentarles un poco entonces sobre los lineamientos de la SOMEC y el rol que ha tenido la UICN, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Como ya pues mencionó Paula, este es un tema que se ha venido trabajando desde ya hace algunos años, pero el término de OMEC como tal fue mencionado por primera vez en la Meta Aichi 11 del 2010. Esto no quiere decir que antes de esta mención, en esta meta, no se estuvieran trabajando este tipo de estrategias en los territorios. Se han identificado formas de conservar en los territorios desde hace mucho tiempo, que son áreas de hecho, áreas trabajadas por diferentes actores y comunidades que han permitido también conservar la biodiversidad. Entonces, a raíz de esta mención que se hace por parte del CDB, el Convenio sobre Diversidad Biológica de la Meta Aichi 11 del 2010, se conforma un grupo de tarea dentro de la Comisión de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el 2016, lo que permitió generar una serie de lineamientos para poder identificar estas áreas diferentes a las áreas protegidas. Se obtuvo un borrador de lineamientos para una revisión global y pues más adelante, Augusta, perdimos la presentación. Ya creo que está otra vez siendo proyectada, muchas gracias. Entonces, pues digamos que a partir de este grupo de trabajo, pues hubo una discusión sobre los mitos para identificar la SOMEC y para tener ya una revisión. Estos lineamientos fueron discutidos en varios espacios, como en un taller de expertos del Grupo de Asesoramiento Técnico y Científico del CDB en el 2018, que lleva finalmente a la decisión 14.8 del 2018, en la cual se adopta la definición y los criterios para la identificación de OMEC. Después, este grupo de tarea dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se convierte en un grupo de especialistas. En este momento tiene más de 100 miembros de todo el mundo y se realizó una publicación y un informe técnico y pues se preparó una herramienta de análisis de sitio. En este momento está en proceso una nueva versión de los lineamientos para la identificación y reporte de OMEC, pues que va a ser actualizada muy pronto. Siguiente. Entonces, pues es importante recordar que la decisión 14.8 de 2018, que se construye con todos estos lineamientos que se dan desde la Comisión de Áreas Protegidas, desde el grupo de especialistas, con discusiones en diferentes instancias del Convenio sobre Diversidad Biológica, tiene estos componentes principales. Esta decisión alienta a las partes e invita a los gobiernos y organizaciones pertinentes a que en colaboración con pueblos indígenas y comunidades locales se aplique el asesoramiento técnico y científico para las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Entonces aquí es importante mencionar que la decisión adopta una definición, establece los criterios, promueve la identificación de OMEC y alienta el reporte de la SOMEC al Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación para que las incluya en la base de datos mundial. La definición entonces que se adopta de OMEC es que estas áreas son zonas delimitadas geográficamente que no sean áreas protegidas, que estén gobernadas y gestionadas de tal manera que se logren resultados positivos y duraderos para la conservación in situ de la diversidad. Y esto incluye también componentes como los servicios ecosistémicos asociados, los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros relevantes a nivel local. Como les mostraba Paula, estos son los elementos claves de la definición de OMEC y justamente es lo que vamos a ver hoy en algunos de los casos de cómo se han evaluado esos criterios para identificar estas OMEC. Cada uno de los criterios que componen la definición tienen algunos subcriterios, pero digamos que resalto acá el tema de que son áreas que deben estar gobernadas y gestionadas, es decir, deben tener autoridades de gobernanza legítimas, y algo muy importante es que deben demostrar resultados positivos de conservación in situ de la biodiversidad y que sean sostenidos en el largo plazo. Siguiente.
Entonces, un poco, pues el rol que tiene el grupo de especialistas de OMEC dentro de la Comisión de Áreas Protegidas es promover esa conservación equitativa y efectiva, justamente proporcionando orientación para la identificación, reconocimiento y fortalecimiento de las OMEC y también para su reporte. Se busca promover una gobernanza equitativa, una gestión eficaz y mostrar los resultados positivos de conservación de este tipo de áreas, generando lineamientos para justamente poder identificarlas y poder revisar pues, que cumplan los criterios y los diferentes elementos de la definición. Dentro de este grupo también uno de los objetivos es fomentar el compromiso con una amplia gama de titulares de derecho. Estamos hablando de áreas y estrategias que tienen diferentes estructuras de gobernanza, al igual que las áreas protegidas pueden tener gobernanzas por parte del Estado, por parte de comunidades, por parte de propietarios privados y gobernanzas compartidas que son todo tipo de relacionamiento entre diferentes actores. También, pues, uno de los objetivos es apoyar los medios de vida sostenibles y proporcionar ese marco que permita transformar algunas de las prácticas sectoriales para promover la conservación y sobre todo para reconocer los esfuerzos que se hacen desde diferentes actores para la conservación, pero generando esos lineamientos que puedan realmente medir esos resultados positivos que se dan para la conservación de la biodiversidad. Entonces, pues es importante resaltar que con todos estos lineamientos y herramientas que se dan desde el grupo de especialistas, se demuestre que las OMEC pueden conservar importantes ecosistemas, hábitats, corredores, hábitats de especies importantes, endémicas, amenazadas, entre áreas protegidas, es decir, que podemos consolidar esos grandes sistemas de áreas conservadas con una mejor conectividad. Estas OMEC pueden aportar a la recuperación de especies amenazadas, pueden mantener funciones ecosistémicas y asegurar servicios ecosistémicos como almacenamiento de carbono, regulación hídrica, pueden mejorar la resiliencia para afrontar algunas amenazas, incluyendo el cambio climático, pueden ser importantes para conectar remanentes de ecosistemas fragmentados, creando redes funcionales para la conectividad y pues se espera que también contribuyan a generar mayor representatividad ecológica de conectividad en redes de conservación, pero también una representatividad de actores en estos sistemas de conservación. Siguiente. Desde la Comisión de Áreas Protegidas y desde este grupo de especialistas se han generado varios insumos. Aquí pues hay un listado de algunos insumos que se han publicado. Uno de los principales es la guía para el reconocimiento y reporte de estas otras medidas efectivas de conservación, que está traducido al español. Como les mencionaba, próximamente vamos a tener una nueva versión revisada porque pues ya han pasado unos años desde que se publicó y cada vez pues son más los aprendizajes frente a estas áreas, estas estrategias. Existen varios materiales para la capacitación sobre la introducción a las OMEC que pueden ser consultadas en la página de la UICN. Hay videos informativos sobre el tema y guías para la aplicación de los criterios. Hay una especial de la revista Parks con casos de estudio de OMEC, en la cual países participaron exponiendo sus casos. Importante mencionar que está el reporte de Planeta Protegido para el 2020. La semana pasada tuvimos una presentación sobre este reporte que muestra diferentes componentes sobre las áreas protegidas. Incluyó también un capítulo sobre las OMEC para ver en ese momento cómo estaba la región avanzando en el tema. Está la herramienta a nivel de sitio para identificar las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que es una herramienta que tiene una segunda versión, también está traducida al español y se espera pues que pueda ser aplicada por muchos de los países y proyectos que están en este proceso. Y productos de diferentes proyectos, específicamente del proyecto pues, que nos convoca para estos espacios
que está preparando un curso autogestionado y una plataforma para incluir información sobre el 30x30, o sea, sobre que facilite el cumplimiento de la meta del 30x30 y que justamente pues se vuelve un espacio para la presentación de diferentes iniciativas que se han hecho desde diferentes proyectos y de casos que se han hecho para el cumplimiento de esta meta y que permite pues tener un intercambio de experiencias y diferentes reflexiones. Siguiente. Entonces, pues para la región, este tema de las otras medidas efectivas de conservación es un tema relevante. En el Congreso de Áreas Protegidas de Lima en el 2019, en la declaración final del Congreso se estableció que la región tiene un gran potencial para identificar y dar mayor visibilidad a estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Acá pueden ver la gráfica que salió en el reporte de Planeta Protegido para la región en el 2020. Para ese momento, algunos países ya habían empezado a aplicar los criterios para la identificación de OMEC o estaban en la ruta de reporte. Hoy vamos a ver que ya cada vez más países están avanzando en esa ruta. Vamos a ver que en esta escalera en la que se ha propuesto que se sigan los pasos para la identificación, aplicación de criterios de OMEC, fortalecimiento de estas áreas para un posterior reporte e inclusión en la base de datos, los países se encuentran, digámoslo, en diferentes estados, en diferentes escaleras, y justamente el tener estos espacios de discusión permite el fortalecimiento de todos los procesos que se dan en los diferentes países y nos permite tener reflexiones sobre los principales retos. Siguiente. Entonces, un poco, pues hablando de esos retos que hemos visto pues a partir ya del trabajo realizado en estos países y también en reflexiones en diferentes espacios internacionales y además por el llamado que también hace el nuevo marco Kunming-Montreal para seguir incluyendo dentro de las metas de conservación a las OMEC, vemos que los retos pueden estar encaminados a justamente reconocer esa diversidad de actores, objetivos, motivaciones y estructuras de gobernanza, es decir, entender que las OMEC no son como tal una categoría, sino son una denominación que agrupa a diferentes tipos de estrategia y por eso también generan tantos retos para su implementación. Es importante adaptar las herramientas al contexto nacional, regional y local sin perder la esencia y los elementos de la OMEC. Vamos a ver también pues, algunos casos de algunos de los países de cómo han adaptado esas herramientas y esos marcos para poder identificar áreas en sus territorios y en las zonas marinas. Es importante demostrar que aportan resultados positivos de conservación de la biodiversidad. Este quizás es uno de los elementos más complejos, justamente por los diferentes tipos de gobernanza que tienen estas áreas y las diferentes estructuras, pero tenemos que seguir trabajando en esto y tenemos que tender a que podamos demostrar que realmente están cumpliendo con una función en ese gran sistema de áreas para la conservación. Justamente pues comprender cuál es la función de estas OMEC como parte de sistemas más amplios y que son diferentes a las áreas protegidas, pues no se pretende que este marco de las OMEC reemplace a todo el trabajo que se ha hecho con áreas protegidas, sino justamente poder resaltar las diferencias y poder ver cómo se complementan estas figuras en los diferentes países y en los diferentes territorios. Evitar el uso indebido del marco OMEC para el cumplimiento de metas cuantitativas. Esta es una discusión que tenemos que dar, pues justamente porque no podemos únicamente quedarnos con el elemento cuantitativo de esta meta, sino poder trabajar con todos los elementos cualitativos. Es importante respetar y fortalecer las metas y las estructuras de gobernanza existentes. Justamente lo vamos a ver en las discusiones con los marcos legales, cómo hacer de que se respete los procesos que ya se vienen teniendo en los territorios con estos marcos legislativos. Y importante
y es uno de los retos pues, que esperamos trabajar más dentro de los próximos meses, es poder garantizar recursos suficientes para el fortalecimiento de capacidades para todo el proceso, para la identificación, el fortalecimiento y el mantenimiento en el largo plazo. En algunos casos todavía no es muy evidente el por qué hacemos la identificación y también el reporte. Muchas veces se piensa que el reporte es el fin último, pero como muy bien lo explicaba Paula, esto es un proceso constante y no podemos dejar a medias estas áreas y no podemos pensar que ya la misión está cumplida al tener el reporte en la base de datos mundial. Siguiente. Entonces, pues ya para terminar y para continuar con los casos más ilustrativos sobre este marco, en este momento estamos en el proceso de consolidación del subgrupo de OMEC en Latinoamérica, articulado al grupo de la meta del 30 por 30. En este momento, pues este grupo se espera que pueda tener representantes de OMEC de todos los países de Latinoamérica como puntos focales. Se espera que se pueda divulgar y promover herramientas y lineamientos producidos por la CEMAP, pero también que podamos retroalimentar esas herramientas desde los contextos de la región, generar espacios de intercambio de experiencias como este, seguir identificando esos retos, lecciones aprendidas, necesidades para la identificación y el fortalecimiento de estas áreas, fortalecer y promover espacios de discusión sobre aspectos técnicos relevantes para el tema en la región, porque sabemos que si bien desde el 2010 este tema está mencionado en las metas, ha sido un largo camino y han sido muchas las discusiones sobre los elementos y la definición de estas áreas y cada vez pues vamos a nuevos retos y nuevas reflexiones. Es importante identificar programas y proyectos desarrollados en la región para ser incluidos en la plataforma del 30 por 30 que les mencionaba. Y pues importante para la Comisión Mundial de Áreas Protegidas es resaltar las buenas prácticas de implementación de este marco de OMEC por parte de los países y los diferentes actores de la región, justamente para que podamos entre todos poder compartir esas lecciones aprendidas y poder tener mejores procesos. Acá está pues esta invitación a ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Esperamos que los que no son parte puedan hacerse parte y estén pendientes del llamado que vamos a hacer para integrar este grupo de OMEC. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a los casos pues de los países. Tenemos en el día de hoy 6 invitados de diferentes países que nos van a hablar un poco sobre las lecciones aprendidas y las reflexiones de este proceso de identificación de OMEC, y particularmente nos van a hablar de algunos casos específicos que han identificado en sus países o que están en proceso de identificar sobre este tipo de estrategias de conservación. Entonces le doy la palabra a Lucía Ruiz. Lucía es directora de áreas de conservación de WWF en Estados Unidos y es miembro de la Comisión de Áreas Protegidas. Hoy nos acompaña desde México y nos va a hablar un poco del proceso de identificación de las OMEC en México. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, good morning, bom dia, desde México. Rapidísimamente, en 5 minutos, quiero presentarles un estudio de caso sobre un potencial OMEC para México. Nuestro país aún no cuenta con un reconocimiento, por así decirlo, más allá de los compromisos que se han adquirido medio del Convenio sobre Diversidad Biológica. Falta aún definir cuál va a ser la estrategia para identificar, reconocer y reportar los OMECs. Entonces, en lo que ha avanzado mucho es justamente identificar cuáles son esos espacios que podrían potencialmente ser OMECs. Y en 2020 se hizo un primer mapeo en México para explorar cuáles son esas áreas esas medidas basadas en área que pudieran estar contribuyendo a 3 objetivos: conservación,
restauración y uso sostenible de los recursos naturales. Y estos polígonos que ustedes ven de distintos colores, así como algunos otros que no necesariamente están reflejados porque son muy pequeñitos, por ejemplo, las zonas arqueológicas, se definieron que podrían ser instrumentos de planificación o que tengan una expresión territorial, espacial en nuestro país y que pudieran estar contribuyendo a algunos de estos 3 objetivos. Y justamente parte de lo que se identificó es que aquellos polígonos que estuviesen fuera de áreas protegidas y que no pudieran, que estuvieran contribuyendo a temas de conservación, pero no necesariamente pudieran convertirse en áreas protegidas por alguna u otra razón, pudieran entonces potencialmente identificarse como otras medidas efectivas de conservación basada en áreas. Este estudio está por finalizarse, entonces se lo estaremos compartiendo, pero es un primer gran esfuerzo para también ver no solamente cómo contribuir a la famosa meta de 30 por 30, sino también ver cómo se vincula al resto del 70%, que es lo que nos interesa. Entonces, para el estudio de caso que les quiero presentar el día de hoy, quiero justamente compartir, llevarlos a un viaje a los océanos mexicanos, a lo que en algún momento se denominó por Jacques Cousteau el acuario del mundo, que es en Baja California Sur, en el Mar de Cortés, en el Pacífico mexicano, y justamente una historia maravillosa que empezó en 2012, que fue el trabajando con las comunidades y de forma participativa y justamente bajo sus demandas, el empezar a generar y reconocer zonas de refugio pesqueros estrictos y totales. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, este instrumento no es manejado por el Ministerio de Medio Ambiente, es manejado por el Ministerio de Agricultura y la Comisión de Pesca, y justamente no tienen un objetivo principal, por así decirlo, de conservación, sino que su objetivo principal es, para empezar, un tema de ser estos sitios que proveen de biomasa para que cuando es la época de pesca fuera de estos polígonos se pueda pescar. Entonces, en ese momento se reconocieron, se decretaron 12 zonas de refugio pesquero y en ese momento lo que se tenía era zonas de refugio pesquero estrictos, es decir, que no se podía pescar para nada ninguna especie en esos, ninguna especie de importancia comercial en esos polígonos, y tendrían una duración de 5 años para también ir viendo cuál sería como la efectividad de ese instrumento. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues sucedió una cosa maravillosa, que 5 años después, cuando tenían que evaluar si se volvía a generar una reposición, por así decirlo, número 1, se vio que estaban sirviendo, pero número 2, se ampliaron estos polígonos. Entonces, después de 5 años, en 2017, lo que se logró con estos resultados es que se permitió crecer casi en 5 veces el área bajo zonas de refugio pesquero. Las zonas son los polígonos que ustedes ven resaltados en azulito, y de 13 kilómetros cuadrados se pasó casi a 69 kilómetros cuadrados. Y esto es fundamental porque ha permitido que las comunidades pescadoras de Baja California Sur no solamente estén contribuyendo a la conservación, sino estén teniendo muchísima mayor calidad en sus pesquerías. Entonces, esto es lo que estamos viendo justamente en México como potenciales OMEX. Y nada más para darles un poco de cifras de los impactos tangibles para la conservación y los medios de vida, lo que se descubrió después de 5 años, después de hacer algunas evaluaciones, es que el 30% de la biomasa había incrementado dentro de las zonas de refugio pesquero en comparación con otros sitios fuera de ellos, donde la pesca se mantuvo igual. El 60% de las especies relevantes para la pesca se recuperaron, es decir, las poblaciones iban en crecimiento, y lo más importante es la cifra de abajo, del 64% de los pescadores estaban percibiendo que sus capturas estaban en mejores condiciones. Pero lo más interesante fueron los números que ustedes ven de su lado derecho. Las capturas efectivamente se estaban incrementando. Entonces, de 2012, de tener una captura
de 200 toneladas, estaba subiendo a 6 años después a casi 400 toneladas. Entonces, esto fue una maravilla, la verdad, porque lo que se está viendo es que por medio de otros instrumentos que no necesariamente, insisto, tienen como principal objetivo la conservación, se están logrando entonces objetivos de conservación. Y nada más quisiera hacer una especificación, porque justamente cuando hablábamos con Clara, con Paula, nos decían, oigan, cuando expongan esto, díganos por qué esto podría ser un OMEC. Entonces, esto podría ser un OMEC, las zonas de refugio pesquero podrían reconocerse como tal, porque podrían entonces contribuir a la conservación in situ a largo plazo. En segundo lugar, porque no son áreas protegidas ya decretadas. En tercer lugar, porque están trabajando de la mano con las comunidades y están contribuyendo entonces a una gobernanza equitativa, porque están teniendo un manejo efectivo, porque justamente lo que se está logrando es que las comunidades no solamente sean las que están ahí presentes asegurando que nadie se meta, sino que están monitoreando a las poblaciones, están teniendo una vigilancia, están teniendo compromisos multianuales, pero también están trabajando en equipo con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Y lo más importante es que se están conservando los servicios ecosistémicos, en este caso las poblaciones de los peces de importancia comercial, pero también sus hábitats. Y lo más importante, está respetando los valores locales, está trabajando de la mano con las comunidades. Entonces, para nosotros este es un gran ejemplo. Tenemos un gran camino todavía por caminar y por andar en nuestro país para que se reconozcan los OMECs, pero ya se están haciendo algunos esfuerzos y justamente a través de esta identificación y de poco a poco ir identificando cómo se cumple con los distintos criterios de los OMECs, es que creemos que podemos ir haciendo una narrativa coherente, cohesiva, para asegurar que no solamente es la conservación, sino los medios de vida que se están beneficiando a través de las OMECs. Y nada más rapidísimamente, otras oportunidades que hemos estado observando, como ya les comentaba, las zonas arqueológicas. Esta es una zona arqueológica del lado izquierdo, Tixmul, en Quintana Roo, en el sureste mexicano, que pues está muy cercano a una reserva de la biosfera, pero está fuera de esta área protegida, y es un continuo de selva impresionante en Tixmul, en Quintana Roo, en medio de la selva maya, que justamente podría entonces estar siendo reconocida como un OMEC. Y por otro lado, algunas otras medidas que se podrían estar considerando son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Aquí vemos una vinculada a una especie muy importante en México, que es el venado cola blanca, que se distribuye también en muchos otros países de América Latina. Y estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son principalmente para aprovechamiento sustentable de algunas especies, pero asegurando que se conserve el hábitat in situ, para asegurar también que ese aprovechamiento tenga algunas cuotas, por así decirlo, o algunos números. Entonces, nada más aquí quería mostrarles un ejemplo de cómo, si se conserva el hábitat del venado cola blanca con la extracción de solamente algunos individuos, se puede asegurar el mantenimiento de una población sana, pero al mismo tiempo se están contribuyendo a objetivos de conservación a largo plazo. Entonces, yo lo dejaría ahí porque sé que no hay mucho tiempo, pero les agradezco muchísimo y cualquier duda quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, Lucía, por esta presentación, por contarnos un poco sobre esas OMEC que han ido identificando en México y en el proceso que han tenido. Pues yo creo que en aras del tiempo lo que podemos hacer es que si los participantes tienen preguntas, pueden irlas haciendo por el chat y posiblemente vamos a tener unos minutos al final para contestar un par de preguntas. Vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada por parte de Colombia, Marcela Santamaría, bióloga, quien es en este momento la subdirectora técnica de reservas de la sociedad civil. Marcela, bienvenida. Gracias, Clara, este espacio. por el espacio y la invitación. Bueno, muchas gracias, Marcela. Pues con Marcela vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Vamos a tener unas preguntas que ella nos va a contestar y nos va a contar también un poco sobre el proceso que se ha venido haciendo en Colombia, y vamos a tener también una presentación de un caso en particular.
Marcela, bienvenida a este espacio. Pues como muchos de los presentes aquí saben, Colombia ha avanzado en el proceso de identificación de OMEC y también de reporte. Queríamos un poco pues que te presentaras y que nos contaras qué lecciones aprendidas se han dado en la identificación de estas áreas en Colombia, teniendo en cuenta los diferentes tipos de gobernanza. Adelante. Gracias, Clara. Pues como ya mencionaste, trabajo hace 9 años como coordinadora técnica en la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Y desde ahí, a través de un grupo de trabajo que conformamos con Instituto Humboldt, Fundación Natura y un proyecto de la GIZ y CLEI UICN, empezamos a trabajar hacer este tema de la SOMEC y su aplicación de los criterios. Las lecciones aprendidas pues son varias, especialmente lo estás mencionando para el tema de gobernanza. Nosotros aplicamos los criterios siguiendo muy de la mano tanto la guía de la UICN como la decisión 1408 y desarrollamos a través de un proyecto que fue financiado por el programa de pequeñas donaciones del JET-PNUD, diseñamos unas preguntas que permitían acompañar y responder esos criterios, tal y como lo plantea la guía, en donde se plantea claramente que los criterios deben aplicarse caso por caso. Entonces fuimos a campo y tuvimos varias aproximaciones importantes y fue que los criterios los aplicaron las personas o algunos representantes de los casos seleccionados en diferentes tipos de gobernanza. Retos importantes, pues vemos que, lecciones aprendidas importantes con el tema de gobernanza, pues vemos que cada caso tiene su configuración específica para el manejo, para la toma de decisiones, para cómo se está documentando y revisando esos aportes tanto en la conservación in situ de la biodiversidad como de los servicios ecosistémicos. Vemos que, y lo hemos venido adelantando ahora, haciendo y ajustando las preguntas más adecuadamente a los contextos de las gobernanzas. Entonces, ese fue un punto importante que aprendimos. El otro, y muy relevante, es que vimos que la aplicación o el ejercicio de aplicar los criterios es ante todo un ejercicio de autorreflexión para las personas que están gestionando y manejando el área directamente. Independientemente de que el proceso continúe hacia un reporte, es un ejercicio que permite identificar esos temas de fortalecimiento y vemos cómo el fortalecimiento es supremamente importante para estas iniciativas, configuradas desde lo local, por motivaciones diferentes, pero que ha sido una decisión voluntaria dejar zonas en conservación dentro de sus áreas. Y estoy hablando específicamente o más particularmente para áreas o territorios con gobernanza privada y comunitaria. Eso sería así muy en general, Clara. Gracias, Marcela. Quería preguntarte un poco también, entonces, por esos principales retos que has visto en el proceso de aplicación de los criterios, que nos cuentes de pronto un poco más de la herramienta y cómo es el proceso de aplicación, porque es importante aplicar los criterios caso por caso, que este es un tema clave en los lineamientos que se dan desde la UICN. Bueno, es muy importante aplicar los criterios caso por caso, porque como hemos dicho, esos criterios, quienes están realizando su proceso de conservación, son estos representantes, las personas que manejan el área. Entonces, ir a través de esta metodología que nosotros aplicamos y que se ha venido aplicando en Colombia desde otras entidades, otras instancias, no solo desde el grupo de trabajo de este proyecto que mencioné, permite llegar a campo y que sean ellos, a través de una herramienta de Metaplan, contestando las preguntas, que sean ellos quienes responden las preguntas y las personas que van facilitando el taller acompañen el proceso. Esto es supremamente importante porque, como hemos dicho, son áreas de hecho, las OMEC son áreas de hecho, y vienen con esa configuración que a través de la aplicación de los criterios se permite identificar temas de fortalecimiento.
Y esos temas de fortalecimiento vemos que son importantes y fundamentales para poder seguir en el largo plazo todo este proceso y estos aportes en el largo plazo, como lo plantea el marco de la SOMECA. Entonces, ese acompañamiento es fundamental, es uno de los temas. Otro tema fundamental, como ya dije, identificar tema de fortalecimiento, pero se requiere necesariamente apalancar recursos, porque como esto ha sido una decisión voluntaria, pues en el caso de las gobernanzas privadas y comunitarias, es muy importante poder seguir apoyando estos casos, que seguramente algunos van a terminar en la nominación en el reporte para el caso de Colombia, pero es muy importante seguirlos acompañando en ese proceso. Y un punto final, Clara, es que nos dimos cuenta que requieren mucho apoyo en el tema de documentar y recopilar la información que demuestra esos aportes de la conservación. La información existe, pero hay que organizarla. Y en muchos casos sí la hay, y hay esos, digamos, esos soportes que son los que justamente acompañan la ruta nacional que se ha diseñado para nominar y reportar esas áreas a la base de datos mundial. Pero siempre se requiere seguir trabajando mucho en esos aportes para que no queden solo como percepciones o datos sin documentar. Muchas gracias, Marcela. Te invito entonces a presentar el caso que tienes para el día de hoy. ¿Puedo? Perdón, se me hace interesante que pues todas estas iniciativas privadas, si de alguna manera empiecen a tener algún rigor, es decir, en muchas partes están lo que llaman los environmental easements, donde esa área de conservación privada está anexa a las escrituras, ¿sí? Y cuando usted vende o hereda esa propiedad, dentro de la escritura el área queda demarcada y debe seguir siendo conservada. Eso no se ha podido hacer en Colombia, y eso sí se ha hecho en varias partes, especialmente en México, y pues en los Estados Unidos lo hacen, ¿sí? Involucrar dentro de la escritura de la propiedad esta área de conservación y que eso sea a perpetuidad. Muchas gracias, Guillermo, por esa intervención. Pues como mencionábamos, vamos a tener espacio para preguntas más adelante. Entonces, Marcela, creo que ya puedes presentar. Sí, tengo que... Exacto. Ahí estás viendo, Clara. Sí, perfecto. Ya puedes contarnos sobre tu caso. Bueno, el caso que les traigo acá muy brevemente, no tan detallado como el caso de México, pero ya tendremos espacio por si tienen más preguntas. Esta es un área de conservación que se viene trabajando desde el 2014 en Putumayo, en el municipio de Puerto Asís. Y esto es una vereda conocida como Playa Rica. Ellos deciden hacer un proceso de conservación del bosque húmedo tropical a través de una asociación que es conocida como la Asociación de Pescadores Artesanales y Productores de la Vereda de Playa Rica, agropecuarios, perdón, de Playa Rica, como ya les decía, en Putumayo. Ellos básicamente, en el caso, a través del proyecto que mencioné anteriormente, se aplicaron, varios de ellos aplicaron, representantes del área, aplicaron los criterios uno a uno, reflejando una serie de necesidades de fortalecimiento y cumpliendo en general a cabalidad con esos 4 criterios que se plantean para el marco OMECA. En ese proyecto, en el proyecto que les mencioné del programa de pequeñas donaciones, estaba incluido un proceso de fortalecimiento que fue muy interesante, y como ustedes ven aquí, algunas de las razones y la motivación para tener un área de cerca de 496 hectáreas era construir un proceso de conservación que no estuviera, o un sistema de producción que no fuera dependiente de la producción de hoja de coca en una zona donde esto es una actividad muchas veces común, y apostarle a un proceso de seguridad alimentaria a través de la pesca sostenible y conservación de especies carismáticas que se viera reflejado en un proceso de turismo de naturaleza. El área es manejada por aproximadamente 28 familias, compuesta, varias de ellas, 24 son campesinos, 4 indígenas,
Y cuando se identificó en la aplicación de los criterios cuáles eran los temas al fortalecer, las subvenciones que se entregaron pudieron enfocarse en 3 temas que ustedes ven ahí. Zonificar el área en cuáles eran las zonas de conservación y cuáles eran las zonas de producción sostenible. Ahí las zonas de verde oscuro son las zonas de producción. Todo un cuidado que ustedes ven en el tema del manejo de las playas. Realizar unos procesos de acuerdos de conservación 1 a 1 con cada familia que hace parte de la vereda y generar un plan de turismo de naturaleza, que es un proceso que ellos están haciendo para generar la sostenibilidad financiera. Ellos, este caso refleja algo muy interesante, se siguió toda la ruta, es decir, se aplicaron los criterios con ellos, se fue a campo para identificar, perdón, eso fue virtual, el tema de fortalecimiento, ellos lo implementaron, y ya para el tema de la nominación y reporte, de acuerdo a la ruta nacional, fuimos a campo y hubo un consenso de todas las personas que hacen parte de la vereda, y esto es muy importante para el caso de Colombia, y es que quienes están reportando, y vuelvo y enfatizo siempre en la gobernanza privada y comunitaria, son quienes ejercen la gobernanza, y por eso es tan importante aplicar los criterios caso por caso. Ellos hicieron la ruta, pero por un problema de límites que es muy frecuente en nuestro país, especialmente en esta zona de arriba, aparecía un pequeño traslape con una reserva natural privada de la sociedad civil registrada en la base de áreas protegidas de Colombia. Esto hizo que estemos en un proceso de revisión de esos límites y ver cómo se puede arreglar este tema. Es algo muy frecuente en Colombia y eso es uno de los grandes retos que no mencioné anteriormente, Clara, pero que aprovecho este caso para visibilizarlos. Ellos siguen trabajando en su proceso, ellos también son territorio de vida, debidamente registrado a la base de datos mundial, pero también están siguiendo el proceso MEC y esperan poderlo retomar para poder hacer el reporte. No sé si hay alguna pregunta, Clara, sé que el tiempo es muy corto, entonces... Sí, yo creo que pues dejamos ahí. Muchas gracias, Marcela. Ha habido algunas preguntas en el chat por si las puedes ver, dirigidas a ti, si nos puedes ayudar a contestarlas. Acá entonces pues creo que es importante resaltar que a veces estos procesos requieren de conocimiento puntual para poder ser reconocidos como MEC. Puede que no sean elementos determinantes, pero sí necesarios para su identificación y reporte. Vamos a seguir entonces con nuestra siguiente intervención por parte de María Elisa Arroyo. María Elisa es coordinadora de áreas protegidas y comunidades en WWF Chile. María Elisa, te damos la bienvenida a este espacio. Si te parece, te puedes presentar, contarnos un poco cuál es tu trabajo relacionado con este tema y vamos a hacer algunas preguntas al igual que en el caso de Marcela. Gracias. Muchas gracias, Clara, Augusta y a los organizadores de este evento por invitarme. Yo soy coordinadora de áreas protegidas y comunidades en WWF Chile. Hoy día también con un fuerte enfoque en apoyar el reconocimiento de OMEX, apoyando al gobierno de Chile sobre todo, y a las contrapartes, como WWF poniendo un énfasis especial en la inclusión de los pueblos originarios y las comunidades locales. Así que hoy día estoy como un ente que apoya el proceso, ¿cierto? Donde los protagonistas principales son el gobierno de Chile y las contrapartes. Muchas gracias, María Elisa. Pues quisiera hacerte una pregunta justamente de cómo ha sido el proceso de identificación de OMEC en Chile. Sabemos que hay un gran énfasis al ámbito marino, pero también a esas áreas que son gestionadas y gobernadas por las comunidades. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese proceso? Mira, en Chile todavía no existe una identificación de OMEC, pero sí hay un proceso bastante robusto y un interés del gobierno y otros actores como nosotros, como ONG, en que sea un proceso bastante participativo, inclusivo y que permita alcanzar los resultados de conservación que cierto que ameritan las OMEC. En ese sentido, el año pasado el gobierno de Chile, a través de sus comités de áreas protegidas, que hoy día se está en 3 mesas, ha constituido la mesa de OMEX, ¿ya? Y el año pasado estuvimos apoyando la inauguración de esta mesa, estuvimos con Harry Jonas participando como organización, identificando cuáles podrían ser los aportes que puede hacer WWF a este proceso.
Y hoy día está establecida entonces esa mesa de OMEX en donde participan diferentes entidades de gobierno y que están vinculados a este proceso. Por otro lado, algo importante y que está haciendo el gobierno de Chile hoy día es la definición de criterios para el reconocimiento de OMEX. Este es un proceso que todavía no concluye, en estos próximos meses debería concluir. Y una segunda fase de ese proceso que está estableciendo el gobierno es establecer 3 pilotajes, ¿ya? Para ver cómo esos pilotos, ¿cierto? Pueden, ¿cierto?, transformarse en estas otras medidas de conservación. Contarte que en el caso de Chile y sobre todo con el apoyo de WWF, donde hemos estado más involucrados, es a través de la ejecución de un GEF, que es el Plan Nacional para alcanzar la meta 30x30. Ahí WWF está involucrado soportando técnicamente el proceso, y durante los próximos meses debiéramos empezar la consulta, y uno de los capítulos bien importantes de este Plan Nacional va a ser cómo hacemos el reconocimiento de OMEX. Por lo tanto, hay un proceso bastante interesante por nuestro interés de incluir a comunidades locales y pueblos originarios, de hacer consultas a aquellas contrapartes potenciales. En especial del ámbito marino tenemos las AMER, las áreas de manejo de recursos bentónicos, y también tenemos los EMPO, los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que nosotros esperamos que sean reconocidas como MEX en el futuro, pero en eso hay bastantes desafíos que nos podemos enfrentar. También, por otro lado, contarles a todos que también WWF hoy día está diseñando una iniciativa que permitirá apoyar el proceso de reconocimiento de MEX en el país, en especial para la inclusión de pueblos originarios y comunidades locales. Nosotros queremos diseñar con estas contrapartes el cómo los involucramos y cómo enfrentamos los retos de este desafío de establecer OMEX en Chile, entendiendo que estas figuras marinas que yo les comento, son iniciativas que incluyen usos productivos. Por lo tanto, hay bastantes desafíos en ese sentido. Es un proyecto que estamos diseñando y que esperamos implementar junto al gobierno y las contrapartes hasta el 2027. Hoy día estamos en el diseño. Muchas gracias, María Elisa. Justamente te iba a preguntar sobre cuáles son esos principales retos que han visto ustedes para involucrar a las comunidades en las discusiones. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí, mira, una de las cosas súper importantes y que estaba en la presentación que hizo Paula es el tema de que las comunidades entiendan esto como una oportunidad y no como algo que viene a descategorizar, ¿cierto?, sus iniciativas en donde han luchado por años, como es el caso de los territorios indígenas, por ejemplo, los pueblos originarios, que si no hacemos una comunicación efectiva de lo que es el proceso, lo más probable es que no se sumen estas comunidades. Así también puede ser el caso de AMER. Y los retos más importantes en el caso de Chile, y justamente en el ámbito marino, y es lo que les comentaba, es que estas áreas que resultan potenciales y que tienen una relevancia al ser gestionadas, donde existe una gobernanza, hay bastantes condiciones favorables, que son los EMPO, ¿cierto?, y las AMER, son áreas que consideran usos productivos. Por lo tanto, Chile tiene un desafío ahí bien importante en ver cómo reconocemos esta área y alcanzamos los objetivos de conservación. Ese es uno de los retos que yo visualizo como más relevantes y que tenemos que ver cómo hacemos esta sinergia, ¿cierto? ¿Cierto? Paula hablaba de la consideración especial a los territorios indígenas y comunidades locales, que en el fondo se contrapone también al otro punto que tiene que ver que con las OMEC son áreas de no son áreas de producción de uso múltiple, por lo tanto ahí hay un desafío importante. El tema de sumar a las contrapartes evidentemente es un desafío clave. Creo que es muy importante hoy día analizar y identificar cuál es el beneficio de que estas comunidades se sumen al reconocimiento de OMEX. Si no tenemos claro cuál es el beneficio, es muy difícil que entablemos un diálogo con este grupo de interés y podamos convencerlos que esto es una oportunidad, ¿cierto?, para ellos. Perfecto, María Elisa. Sí, muchas gracias. Destaco de tu intervención ese tema de seguir trabajando en esos incentivos para las comunidades y la importancia, pues, de fortalecer los sistemas existentes de gobernanza y no realizar cambios con este marco. No sé si tú tienes algún caso para contarnos o en este momento en esos temas en Chile.
Sí, se me corta un poquito el internet, disculpen. Bueno, nosotros en realidad lo soñamos en algún momento y como organización, que ciertamente iniciativas que estamos apoyando hoy día, como el EMPO Wafuwapi, por ejemplo, en donde hay un interés de tener como usos dentro de su plan de administración la conservación, que puedan ser reconocidas que pueda ser reconocida como MEX. Pero ahí te decía que depende mucho de cómo hagamos el trabajo de vincular a estas comunidades, ¿cierto?, a este desafío, o si no definimos bien, como tú decías, los mecanismos de incentivo, si no fortalecemos las capacidades, para que entiendan que lo importante es aquí alcanzar los objetivos de conservación, yo creo que se va a ser muy difícil que obtengamos ese sueño. O sea, aquí hay que ser muy juiciosos en ver cómo vinculamos estas iniciativas al proceso de reconocimiento de MEX, y WWF Chile está tratando de aportar a través del apoyo al Plan Nacional para alcanzar la meta 30x30, y esta iniciativa que les comentaba que en el fondo se vincula netamente a pueblos originarios y comunidades locales. Perfecto, muchas gracias, María Elisa, por tu intervención. Vamos entonces a dar paso ya al siguiente conferencista en aras del tiempo. Tenemos entonces a nuestro siguiente invitado, quien es Patricio Hernández, quien es abogado y consultor de Conservación Internacional Ecuador. Patricio nos va a hacer una presentación sobre un tema importante que se está desarrollando en Ecuador, y es un marco normativo y un proceso nacional para la identificación y reporte de estas áreas, que creo que puede ser muy útil para muchos de los países que están pensando en implementar este tipo de marcos normativos. Patricio, adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, Clara, y gracias por la invitación. Buenos días con todos, con todas. Bueno, yo tenía preparado una presentación, no sé si la van a poner. Quería comentarles un poco cuál es la situación que actualmente tiene el país en lo que tiene que ver con el marco normativo y el proceso que se está siguiendo para el reconocimiento, bueno, para la formalización de la SOMEC como una figura que esté empatada con los compromisos del país en el marco del CDB, del Convenio de Diversidad Biológica, y también, sobre todo, como un mecanismo que apuntala los objetivos de conservación en el Ecuador. Quizás empezar diciéndoles que en el caso ecuatoriano, realmente la legislación que promueve la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica es abundante. El país ha sido signatario de la mayor cantidad de instrumentos internacionales de conservación que están vigentes en la actualidad a nivel internacional y regional, pero sin duda destaca evidentemente el Convenio de Diversidad Biológica, que ha incidido a través de las decisiones que se han adoptado en las conferencias de las partes en varias de las políticas y planes de conservación que actualmente están vigentes. Entonces, este es un primer punto a destacar. Estamos realmente muy comprometidos desde el punto de vista de los compromisos internacionales que están vigentes para conservación. Y ya en el ámbito propiamente de la legislación nacional, es también muy importante el reconocimiento que hizo la Constitución ecuatoriana, que está vigente desde el 2008, de la naturaleza como un sujeto de derechos. Este es un hito dentro de la legislación ecuatoriana, pero también entendemos a nivel internacional, porque cambia el enfoque. No sé si podemos solamente mantener un poquito la diapositiva. Cambia el enfoque de simplemente la protección jurídica de cosas o bienes jurídicos, sino que se reconoce a la naturaleza como un ser y por tanto como una, la posibilidad de reconocer derechos que son del mismo nivel jerárquicamente hablando que los derechos humanos del resto de personas. Y también en la Constitución se ha jerarquizado en la propia Constitución el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los ecosistemas frágiles, el patrimonio natural. Se considera la biodiversidad como un sector estratégico del Estado. Y hay dos casos muy importantes que también se reconoce como regímenes especiales de administración por razones ambientales, el archipiélago de Galápagos y la región amazónica del territorio ecuatoriano.
Si pueden ayudarme con la siguiente diapositiva. En línea con lo que la Constitución del 2008 ha planteado, hay un importante avance en el Código Orgánico del Ambiente que se expidió en el 2017 y luego con su reglamento en el 2019, en donde a propósito de las OMEC, lo que podemos un poco ahí ver cuál es el contexto que está actualmente vigente desde el punto de vista legal, que faculta para poder avanzar con el reconocimiento de estas otras formas de conservación. Concretamente, en el código se reconocen varios mecanismos de conservación in situ. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es uno de ellos, pero además también reconoce otras formas especiales para la conservación, la gestión de paisajes naturales y otras. No es taxativo en esto la ley, sino que al contrario permite que la autoridad nacional también pueda reconocer otras formas de protección desde su propia decisión. Y desde el punto de vista de las áreas especiales de conservación se establecen la posibilidad de reconocer sitios reconocidos por instrumentos internacionales como las reservas de biosfera o como los humedales de Ramsar. También la posibilidad de establecer zonas de motivamiento ambiental, corredores de conectividad y servidumbres ecológicas. Existen ya en el país varios casos, experiencias de reconocimiento. Hay 2 corredores de conectividad que están creados y hay varias iniciativas de este tipo que están en proceso de ser reconocidas y también como servidumbres ecológicas. Hay una tercera forma de reconocimiento que está en la ley, que es el patrimonio forestal nacional, y en particular lo que podría empatar o ser compatible y como MEC potencial podrían ser los bosques y vegetación protectores, que están creados en diferentes lugares del país. Aquí pueden un poco ustedes ver quizás lo más destacado desde el punto de vista de las áreas que están sujetas a alguna forma de conservación en el país. Reconocer ahí que la mitad del territorio terrestre continental del Ecuador está cubierto por bosque o más de la mitad. De ese porcentaje, el 20% del territorio terrestre está protegido o está sujeto a áreas de protección, áreas naturales protegidas. En la quinta parte del territorio terrestre y marino del país está sujeto a formas de conservación. Y hay también otras formas interesantes como las áreas de protección hídrica, existen hasta el momento 22, que también protegen especialmente fuentes de agua, cuencas, que son importantes para este recurso. Si podemos avanzar. ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra el proceso de reconocimiento formal de las OMEC? La Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, ha emprendido un proceso de regular a través de un acuerdo ministerial las OMEC. Desde el mes de noviembre aproximadamente del año pasado, se encuentra realizando talleres con diferentes sectores de la sociedad civil, pero sobre todo también de pueblos y nacionalidades ancestrales, con el fin de poder tener una construcción participativa y consensuada de este acuerdo. Lo que se espera es que en los próximos meses, o posiblemente hasta el mes de mayo y posiblemente junio, tengamos ya un avance concreto de un documento que esté validado y que pueda un poco ser puesto en vigencia, teniendo en cuenta que son 3 los factores que quizás van a tener mayor repercusión. Un poco el tema de la relación que podrían tener el reconocimiento de OMEX con las actividades extractivas que a veces están presentes en los territorios, especialmente de minería y extracción de petróleo. Otro punto que va a ser importante tener un manejo adecuado será el reconocimiento de las formas de conservación propias que tienen las nacionalidades y pueblos ancestrales. Esto en términos de que su presencia y su importancia en las formas de conservación es clave. Y también todos, como se mencionó en el caso de Chile y otros países, siempre se está con la expectativa de definir cuáles pueden ser los beneficios que puede permitir el que sean estas áreas reconocidas como MEC y cuál es también la posibilidad de generar incentivos y opciones de financiamiento para la conservación.
Más que un caso, quisiera que un poco avancemos con la siguiente diapositiva. Más que un caso concreto, lo que les quería comentar es que acá en Ecuador, más allá de la legislación que les he comentado del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, existe una ley que es la que regula la administración de los gobiernos locales, de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, consejos provinciales. Es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que reconoce a estos gobiernos la posibilidad de, en el ámbito de sus competencias, desarrollar instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio. Y en ese contexto, sumado a lo que permite la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que también faculta la posibilidad de generar protección de cuencas y fuentes de agua, en el país actualmente existen varios casos de lo que se denominan áreas de conservación y uso sustentable, ACUS. Son áreas creadas mediante ordenanzas de estos gobiernos locales que están vigentes y que, claro, converge la idea de la conservación con la necesidad de administrar sus territorios, incluyendo un poco ahí zonas que manejan restricciones de ciertas actividades y ciertos usos, pero que contribuyen como tal a la conservación. Estas áreas ya están creadas en varios territorios del país, pero desde luego son potenciales OMEC que con el reconocimiento de esta política nacional que está planteada por la autoridad nacional, con esta normativa que está próxima a salir, sería, digamos, quizás una de las principales opciones o candidatas para el reconocimiento de OMEC en el país. Creo que eso en particular es lo que quería destacar, pero igual, desde luego, estoy abierto a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por compartir esa experiencia que ha tenido Ecuador en este tema de este marco normativo. Pues creo que seguramente va a haber muchas preguntas, no tenemos el tiempo en ese momento, pero pueden también los participantes hacer preguntas en el chat para que Patricio nos ayude a contestarle y seguramente más adelante tendremos que tener otros espacios para conocer estos detalles de aplicación de marcos normativos como estos. Estamos un poco atrasados en la agenda. Les voy a pedir que nos regalen unos minutos más para poder escuchar los últimos dos casos que tenemos y escuchar la presentación sobre el reporte. Las personas que no puedan quedarse hasta el final, recuerden que el evento va a quedar grabado y queda a disposición de todos los participantes. Con esto damos paso al siguiente conferencista, Damián Martínez, que nos acompaña desde Costa Rica y es director de Conservación y Política en la Federación Costarricense de Pesca y hace parte de la Comisión de Áreas Protegidas. Bienvenido, Damián. Hola, Clara. Muchas Te doy la gracias. palabra. Gracias. Gracias, Clara. Sí, más que un ejemplo, bueno, primero darles las gracias por la invitación. Es un espacio sumamente riquísimo para la discusión y creo el aporte de hoy que quería traerles es un poquito algunas reflexiones sobre el tema de los OMEX y con los avances que hemos tenido en Costa Rica. Con los colegas, las colegas que me antecedieron, está clarísimo, ¿no? Que hay un variopinto de experiencias en Latinoamérica, ¿verdad? De corte muy comunal, desde los cortes de territorios indígenas, y eso hace muy importante que se puedan dar estas opciones de reconocimiento. Costa Rica no es la excepción. En Costa Rica hay muchos esfuerzos, si bien es cierto, en los últimos años se ha consolidado un sistema de áreas protegidas. La ley de biodiversidad abrió un espacio a la participación ciudadana, lo cual se ha ido consolidando a través del tiempo, permitiendo que estrategias de conservación paralelas a las áreas protegidas se hayan consolidado. Por ejemplo, los corredores biológicos, las áreas de pesca responsable, zonas de aprovechamiento pesquero, como temas de atún, territorios indígenas. Hoy día hay más de 200 reservas naturales privadas en el país. Para el año pasado, el pago por servicios ambientales, que son terrenos privados en donde a través de un cobro de un impuesto al uso del combustible, se le da por conservación, ya sea de biodiversidad, o sea de bosque, o los distintos usos que ocurren en el bosque, y solo para el año pasado se reportaban cerca de 250,000 hectáreas en el país sumando a estas iniciativas.
Entonces, me parece que hay toda una opción y una gama a lo largo de toda Latinoamérica de ejemplos que podrían utilizarse, ¿verdad? Para OMEX. A mí me parece que el principal reto es cómo hacemos para alinear todo ese trabajo. ¿Cómo hacemos? María Elisa lo decía ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para comunicar y que la gente pueda entender y más bien no espantar a los grupos organizados, a dueños de fincas privadas, y que no crean que esto viene con otra intención? Y no solamente con las comunidades o los grupos organizados, sino también a lo interno de las instituciones públicas, que esto no es más trabajo, no es una recarga, sino más bien es un reconocimiento que se da para alcanzar ahora la meta 3 del Marco Post 2020. Porque antes todas estas iniciativas que teníamos en los distintos países, o al menos en Costa Rica, nunca sumaron a las metas de representatividad, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese puente. Y ese puente tocará que pase por cómo es que vamos a medir, ¿verdad? Si bien es cierto en el país, en Costa Rica, luego de hacer algunos pilotajes, mucho con la guía de las colegas de Colombia, hoy se está diseñando normativa que permita dar los estándares de hacia dónde se debe hacer el reconocimiento de cómo se va a dirigir o cómo se va a presentar todos estos procesos que podrían estar enmarcados en OMEC, porque si bien es cierto, no es, y lo decía Marcela, si bien es cierto, las OMECs muchas son de facto, sí necesitamos ordenar, y esto es lo que pensamos desde el país, y se está construyendo una normativa de eso, es cómo vamos a hacer ese proceso. Por ejemplo, para el reconocimiento, seguramente, bueno, algunos indicadores pide la verificación de mejoras en los servicios ecosistémicos, de mejoras en los estados de conservación de biodiversidad. Entonces, lo que hay que hacer es una mezcla. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? ¿Van a ser con los mismos reportes o con las mismas herramientas que se utilizan para áreas protegidas? ¿O vamos a tener también estudios científicos alternativos que nos permitan, qué sé yo, basado en ciencias sociales, bueno, también en ciencias ambientales, ciencias exactas, qué sé yo, que permitan poder llenar la información de todos esos indicadores que se vienen a la hora de pensar en el reconocimiento, en la identificación y sobre todo en el reporte. Entonces, a mí me parece esa reflexión sumamente importante porque pueden ser barreras que los distintos modelos de gobernanza que están en las OMEX pueden sentir como un choque, porque pueden que le cambiemos las distintas dinámicas de cómo ellos están trabajando, y eso es lo último que queremos, ¿no? Más bien queremos acercarlos, darles ese reconocimiento, pero ser muy plásticos, y muy robustos a la hora de identificar estos beneficios que se están dando a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos. Sobre el tema, ahora varios han hablado sobre el tema de financiamiento, también me parece un reto importante de nuevo, porque hoy, y lo he sentido en algunos comentarios de algunas personas que dirigen áreas protegidas, es que hoy se podría ver las OMEX como una competencia en la búsqueda de recursos. Si bien para alcanzar las metas del 30-30 vienen más fondos, la OMEC y la consolidación de las OMEC se podría ver como una competencia. Entonces, hay que ser muy claro en el tema de comunicación, ¿verdad? De todos los avances, de cómo estos se complementan los distintos ejercicios de conservación que ocurren en nuestros países. Por último, para cerrar, Clara, está en pantalla dentro del ejercicio de identificación que estuvimos liderando con ProParques, que es una organización aquí en Costa Rica, un proyecto para el Ministerio de Ambiente. Hicimos un ejercicio de cuáles podrían ser esos sitios con prioridad, entonces con un algoritmo muy simple, identificando dónde estaban esos distintos modelos de gobernanza e iniciativas de conservación. Pusimos, ¿verdad?, dónde es que caían más, y el algoritmo identificaba dónde es que se juntaban más esas experiencias, y a partir de eso, claro, fuera de áreas protegidas, que es en el mapa, es la parte verde. A partir de eso, identificamos, ¿verdad? En color rojo, casi morado, cuáles podrían ser esos sitios, ¿verdad? Que podrían tener mayor importancia para consolidar estas OMEX, para poder darle al país también como una ruta definida
Y como ustedes pueden ver, muchos de estos sitios están alrededor de los polígonos de áreas protegidas, lo cual calzaría muy bien con las estrategias de conservación que ocurren en el país. Gracias, Clara. A ti, Damián, muchas gracias por presentarnos esas experiencias desde Costa Rica. Creo que pues Costa Rica lleva mucho tiempo trabajando en los temas de conservación, pues y es interesante ver cómo plantea pues este reto de poder incorporar las OMEC reconociendo figuras que ya existen en los territorios. Vamos entonces a dar paso a nuestra siguiente conferencista, quien nos va a presentar un último caso de país. Nos acompaña hoy desde Brasil Erika Santos Guimaraes, ella es sociodirectora de Arete Socioambiental, también miembro de la Comisión de Áreas Protegidas. Erika, te damos la bienvenida. Erika va a hacer su presentación en portugués, entonces los invito a pasarse al canal con la interpretación pues, que sea más conveniente para ustedes. Y te doy la bienvenida, Erika, adelante. Clara. Muchas gracias a todos por la invitación, por la oportunidad de participar de esta discusión. Una oportunidad increíble. Pido disculpas por hablar en portugués, pero como es breve, necesito ser más fluida y necesito entonces, pues, lógicamente hablar en portugués. Las expectativas que les traigo hoy de Brasil son parte de un punto. Fueron generados por mí, por otro equipo que contó con una conservación, un gran equipo a nombre de grandes organizaciones que trabajan en Brasil, como el ONC y otras organizaciones de Brasil. Hicimos un estudio muy breve que fue analizar conceptos de cuáles son los OMEC, los documentos internacionales, experiencias de otros países, como por ejemplo en Colombia. Como dijo Marcela, nosotros también hicimos algunos gestores públicos, conversamos con ellos del Paramas, de las Amazonas, una dinámica de políticas públicas que podían contribuir con los OMEC de Brasil y bueno, analizamos un poco todo eso, esos análisis de los webinars para compartir experiencias y ver cómo podíamos aplicar eso en el contexto brasileño. Entonces, parte de lo que voy a presentar fueron pues creadas por ese proceso Brasil, como muchos otros países. Esa propuesta del OMEC necesita avanzar mucho y es un contexto bastante abrumador, pero abre la oportunidad para que nosotros avancemos en la discusión. Y fueron estudios hechos para estas dos organizaciones para avanzar en esta agenda. En Brasil no existe ningún caso de OMEC en proceso de reconocimiento, pero en ese estudio nosotros identificamos algunas áreas que tienen el potencial de ser reconocidas como OMEC. Dentro de esa área están los territorios nacionales, como muchos de los colegas ya lo mencionaron, áreas privadas, de particulares o de empresas, asociaciones, en fin, algunas áreas militares como quizás son utilizadas para entrenamiento, pero todavía podrían ser considerados bajo conservación. En Brasil tiene mucho ejército terrestre, marino, aéreo, y bueno, muchas de esas áreas podrían ser conocidas como OMEC, también en áreas de pesca, hay áreas comunitarias para el manejo de este uso importante para esas comunidades costeras, también otros servicios, algunos lugares de pequeña escala, producción sustentable, otras áreas categorizadas como patrimonio ambiental, incluso áreas también de universidad, universidades públicas o privadas también tienen áreas que tienen potencial, áreas de protección de cuencas, muchas áreas, aún que el país tenga muchas áreas de protección, aún existen muchas otras áreas que tienen potencial más allá de esas para ser reconocidas como OMEC. En relación a las propuestas y a las recomendaciones, nosotros tenemos dos grupos, una muy conservadora, muy restrictiva,
algo que podríamos hacer en Brasil es la construcción de reglas nacionales en relación a la meta 2030, reglas de un proceso administrativo, cómo podríamos establecer esas reglas, y para eso también sería importante que Brasil también tuviera un banco de datos para incluir estas áreas. Nosotros tenemos un banco de datos que incluye más de 3.000 áreas protegidas que existen aquí en Brasil, pero sería importante o también necesario que el gobierno también tuviera un banco de datos solo para los OMEX. Y para avanzar un poquito más en la conversación, también es fundamental que Brasil adopte esos criterios internacionales, criterios establecidos por otras instituciones, pero todo lo que nosotros vamos a publicar muy en breve, muy cercanamente, sería favorable que Brasil también pudiera tener una documentación nacional, como por ejemplo Chile, ver cuáles también son los marcos legales, o incluso también subnacional, y con eso creemos que se podría crear un sistema interesante, sería como un sistema de complementación en Brasil de algunas de estas áreas: financiamiento, monitoramiento, el apoyo técnico y financiero, especialmente pensando en las comunidades pequeñas o costeras, un sistema también para que abra oportunidades para ellos. Otro aspecto importante es reforzar el carácter voluntario de los OMEC, que es parte de un compromiso de estas áreas, que es diferente a las áreas protegidas, aún sea complementario. Y creo que los OMECs abren una oportunidad muy grande de involucrar a otros actores de la conservación, y eso sería muy importante para Brasil. Somos un país muy grande y hay muchas cosas que todavía están bajo esas metas de conservación. Y bueno, finalmente, Clara, en relación a esos desafíos que usted también trajo a los otros países, en Brasil tenemos varios. Uno de esos es la propia definición de cuál es la institución, ministerio, secretaría, departamento o proceso de gobierno, a ver cuál va a estar vinculada para apoyar este proyecto. Y también deseamos que fuera algo unido a la conservación de la naturaleza, pero también está muy claro que los OMECs tienen un carácter transversal. Entonces, otras políticas de producción están de alguna manera también conectadas. Entonces, es importante que quien dirija esas OMECs también sea capaz de hacer esa articulación entre diferentes políticas públicas intersectoriales. Tenemos desafíos como por ejemplo también Colombia, del reconocimiento del OMEC no debería ser una certificación de una área específica. Eso es un área que también Brasil tiene que trabajar. El asunto de los límites geográficos definidos, algunas áreas con algunos ecosistemas tendríamos que hasta discutirlo. ¿Cuáles son los límites, la perpetuidad, el compromiso a largo plazo para que los OMEC sean reconocidos? Y por último, una última dimensión que es la cual hablamos bastante, es que Brasil aún tiene avance recientemente en el monitoramiento de los aspectos de las áreas de conservación, como nosotros le decimos, áreas protegidas, y el OMEC también es importante que considere. Damián creo que lo dijo, ¿cierto?, de esa parte cultural, que ese desafío, nosotros hicimos algunas entrevistas con las comunidades, que ellos consigan hacer un monitoramiento empírico con sus comunidades, y que eso sea a través de que los del OMEC sean a través sobre hablar con las diferentes comunidades para que no se sienta que es algo aparte. Bueno, con eso ya termino mi presentación y quedo atenta a cualquier pregunta. Gracias, Clara. Contó sobre puntos importantes y nos hace notar un punto que no hemos hablado en el día de hoy, que es el tema del monitoreo de estas estrategias, que seguramente pues también tendremos que ahondar un poco más sobre esto más adelante.
Bueno, ya para cerrar, vamos a tener nuestra siguiente intervención. Janet Lesman nos va a hablar hoy un poco sobre el reporte de la SOMEC, la base de datos mundial. Primero que todo, Janet, te agradezco por la espera hasta este momento para poder hacer tu presentación. Janet es oficial de programa de naturaleza conservada en UNEP, WCMC, y también miembro de la Comisión de Áreas Protegidas. Janet, muchas gracias y te doy la palabra para tu presentación. Sí, no te preocupes, Daria. Y muchas gracias también por la invitación. Voy a compartir pantalla un segundo. Perfecto. Ok, ustedes van a pasar mi presentación. Sí, Augusta, Ok, comparte perfecto. tu presentación. Puedes irle mencionando Buenísimo. para que pase Sí. a la siguiente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Como les comentaba Clara, les voy a hablar brevemente de cómo va el reporte de OMEC en Latinoamérica y el Caribe a la base de datos mundial de las OMEC. Aquí se han hablado de esos diferentes procesos que involucran todo lo que es el marco de las OMEC, su identificación, reconocimiento, apoyo, y uno de estos pasos importantes es entonces su reporte a base de datos nacionales, pero también a nivel internacional, y a través entonces de esa base de datos mundial, que es la que les voy a hablar ahora. La base de datos mundial se maneja o está alojada en Protected Planet, que es una plataforma para recopilar y compartir datos sobre áreas protegidas y conservadas en todo el mundo. Es manejada por UNEP WCMC en colaboración con la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Y desde la información que se recolecta en Protected Planet, también se construyen informes bianuales sobre cómo va el progreso en temas de metas de áreas protegidas y conservadas, y brinda entonces esos indicadores globales para saber, por ejemplo, cómo vamos progresando hacia la meta 3, que recientemente fue adoptada en el marco Kunming-Montreal. Siguiente. Entonces, en Protected Planet hay una base de datos específica para áreas protegidas, una para efectividad de manejo, y la que estamos hablando el día de hoy, una base de datos para las OMEC, que por sus siglas en inglés se conoce como WDOSM. Siguiente. Entonces, este reporte a la base de datos mundial es importante porque, como les comentaba, el progreso hacia las metas nacionales e internacionales, como la meta 3, no puede ser monitoreado con precisión hasta que las OMEC sean identificadas y mapeadas junto con las áreas protegidas. También este reporte de OMEC a esta base de datos mundial puede ayudar a visibilizar esfuerzos que se hacen de conservación que se hacen desde estas OMEC y cómo entonces ellas también ayudan a sumar y a contribuir al alcance de estas metas globales. Siguiente. Entonces, por estas razones, se crea en el 2019 la base de datos mundial de las OMEC a petición de las partes del convenio sobre la diversidad biológica. Esta base se actualiza mensualmente y muy brevemente, básicamente el proceso es que una vez que esa OMEC se ha identificado a nivel nacional, esta se puede ser reportada a la base de datos mundial siempre con el consentimiento de la autoridad de gobernanza de esa OMEC. Siguiente. Y aunque esta base de datos se creó relativamente hace poco, ya vemos unas 820 OMEC reportadas a nivel mundial, son las que están allí en color naranja en el mapa. Han reportado hasta la fecha 9 países, tenemos a Canadá, Argelia, un territorio europeo, a Marruecos, Filipinas, Sudáfrica, Eswatini, y desde Latinoamérica, Perú y Colombia. Siguiente. En el caso de Colombia, fue el primer país en reportar OMEC. Hasta la fecha hay unas 55 OMEC reportadas, según lo que se aloja en la base de datos de Protected Planet. Vemos que las OMEC contribuyen considerablemente a la superficie del país bajo conservación y protección, tanto a nivel terrestre como a nivel marino. Las OMEC conservación primaria y secundaria, y están representados los 4 tipos de gobernanza. Tenemos gobernanza por parte de gobiernos, entes privados, pueblos indígenas, comunidades locales, y también hay gobernanza compartida. Siguiente. Perú ha sido el último país en sumarse al reporte de OMEC a nivel global y también desde Latinoamérica. Este reporte se hizo recientemente en diciembre del año pasado. Estaríamos hablando de concesiones para la conservación. Este reporte, esta área tiene un objetivo de conservación primaria y un tipo de gobernanza compartida entre privados y Estado. Siguiente. Y ya para cerrar, a nivel de Latinoamérica y el Caribe,
pues como les comentaba, hasta la fecha se han reportado 2 países. Esto no quiere decir que no hayan potenciales OMEC a lo largo de la región. Ya hoy hemos escuchado a nuestros compañeros cómo han identificado, nos han contado que en sus países existen potenciales OMEC. Lo que estamos es en este proceso de entender un poco el marco, vemos cómo se podemos implementar en cada uno de los países, qué se necesita para su identificación, apoyo, reconocimiento y reporte. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, me parece que el Ministerio del Ambiente tiene como meta este año apoyar el reporte de las primeras OMEC. Entonces, lo que quiero cerrar con esto es que esperamos continuar recibiendo reportes de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Y finalmente, contarles, y ya se mencionaba mucho aquí, que obviamente la contribución de las OMEC no es solamente a nivel de cobertura bajo conservación, sino también las OMEC tienen ese potencial de contribuir a la protección de la biodiversidad, a una gobernanza más equitativa, a la conectividad, etc. Entonces, son estos otros diferentes elementos que también son importantes monitorear junto con las áreas protegidas. Contarles que la información que hay en la base de datos o en Protected Planet también, de acuerdo con esta información, pues solo un porcentaje pequeño de las áreas protegidas que se han reportado en América Latina y el Caribe y también de las OMEC cuentan con evaluaciones de manejo efectivo. Y esto es un llamado de atención de que también tenemos que seguir trabajando en monitorear la efectividad de áreas protegidas y OMEC, entender cuáles son contribuciones a la protección de la biodiversidad. Gracias. A ti, Janet, muchas gracias por la presentación. Pues damos cierre a todos los casos de los países con este tema del reporte. Como mencionaba en mi presentación, pues los países van en diferentes etapas en la identificación, el fortalecimiento de estas iniciativas. Ya pues el tema de la visibilización a través de este reporte, y como hemos insistido durante la jornada de hoy, el reporte no es el fin último, pero sí es un paso importante para poder visibilizar estas iniciativas. Desafortunadamente, por el tiempo no vamos a tener ya espacio para preguntas. Estamos pues bastante pasados del tiempo que se había programado para la reunión, y pues para respetar las agendas de todos, creo que vamos a dar el cierre al evento ya pues del día de hoy, y seguramente pues más adelante vamos a tener otros espacios de discusión, porque creo que cada vez que podemos tener estas reflexiones pues van saliendo más puntos que necesitamos ahondar. Entonces pues quiero dar las gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes en el día de hoy. Pues recordarles que este espacio se pudo realizar gracias al proyecto hacia una comprensión integral del 30x30 en Latinoamérica y en el Caribe para una efectiva gestión de las áreas protegidas y conservadas. Este es un proyecto que se está implementando para la Universidad para la Cooperación Internacional, Red Parques, con el apoyo de ReWild, la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Como les mencioné, este proyecto va a tener una serie de productos que incluye un curso autogestionado de OMEC y también una plataforma que nos va a permitir compartir experiencias del 30x30. Y también pues recordarles que próximamente vamos a anunciar un poco más sobre este grupo que vamos a empezar a consolidar de OMEC en América Latina para justamente poder seguir con estas discusiones tan interesantes. Pues no siendo más, quiero darles las gracias a todo el equipo de trabajo y especialmente a Augusto Almeida, punto focal en Ecuador, de la CEMAP y del tema de 30x30, quien ha hecho toda la gestión logística del evento. A los intérpretes también agradecerles, y pues una vez más a todos ustedes por haber escuchado las intervenciones hasta el final, y gracias a los que han contestado algunas de las preguntas del público. Muchas gracias por su atención y pues quedamos atentos para una próxima jornada. Que estén muy bien. Gracias, Clara, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Adiós. buen día. Gracias. August o Bernardo, ¿ustedes nos pueden aclarar dónde queda montada la grabación? Cargo las 3 grabaciones en 3 computadoras y luego se las paso por WeTransfer. Y usted las debe descargar antes de 7 días, o si no vence el enlace. Bueno, entonces yo creo que las subimos a la página de la comisión. Mil gracias, Bernardo. Y el chat también les llega en ese WeTransfer.
Ah, bueno, excelente. Perfecto, gracias. Siento Mucho muy gusto. bien. ¿Puedo cerrar la reunión? Sí, pues. Es que creo que hay alguien que quería hablar. ¿La cierro? Y pues sí, porque ya Ok. se dio cierre oficial. Mil gracias, Bernardo. Voy a cerrar la reunión. Que estén muy bien. Muchas gracias Lo por darme la mismo, oportunidad cuídate, de gracias, servirles. chao.